Vamos a iniciar la última parte de este primer tema con lo que se conoce como matemáticas financieras. Simplemente vamos a ver qué herramientas se utilizan en matemáticas para trabajar, como dice aquí, con las tasas, el beneficio, las amortizaciones, las capitalizaciones, etcétera, etcétera, que son el lenguaje que habitualmente se utiliza por parte de los bancos. ¿De acuerdo? Aquí lo que hay que hacer sobre todo es entender bien el lenguaje que se utiliza, porque es al final lo que te va a dar, porque luego los cálculos se hacen, como vais a ver, utilizando simplemente fórmulas, ¿de acuerdo? Empezamos aquí por dos elementos importantes que se utilizan frecuentemente en economía, como son las tasas y los números índices. Las tasas es una cantidad, da la cantidad que interesa en relación a una cantidad de referencia. Por ejemplo, la tasa de natalidad de un 21,64 pues quiere decir que nacen 21,64 por cada 1000 habitantes, como veis aquí, ¿de acuerdo? La tasa de paro pues será el tanto, pues si la das en tanto por ciento, pues es 12 parados cada 100, eso es una tasa. La tasa de alcoholemia, 0,15 por litro de sangre. Siempre hay una referencia y la tasa simplemente es un número que indica esa parte o en relación, esa cantidad en relación a una cantidad de referencia que suele variar, ¿de acuerdo? Los números índice son una herramienta o un parámetro, como dice aquí, creada para estudiar una variación a lo largo del tiempo. Es un cociente entre, como dice aquí, la medida actual de la magnitud y la medida antigua. De los índices, por ejemplo, se utiliza mucho en el índice de la bolsa, ¿vale? Bien, si dice, por ejemplo, que el IBEX ha subido un 0,80 durante esta semana, es que el valor que tiene esta semana en relación con un valor que es, pues en principio, el inicio de la semana, pues ha crecido un 0,8%, ¿de acuerdo? También es importante el índice de precios al consumo, que también está muy nombrado últimamente, que para calcular la variación mensual se tiene en cuenta la variación del precio medio, como dice aquí. Esto no lo vamos a calcular, pero si os dais cuenta siempre es la medida que tiene en este momento el índice de precio al consumo, que se calcula multiplicando una serie de elementos del precio de unos elementos de lo que se llama la cesta de la compra, por una ponderación según que ese elemento tenga más peso dentro de la cesta de la compra o no. Bien, se coge el valor de la medida actual y se divide entre el valor de referencia, que sería esa medida antigua de esa magnitud, ¿de acuerdo? Cuando hagamos algún ejercicio de esto se ve fácilmente, ¿vale? Ahora simplemente lo que estamos haciendo al iniciar este tema es entender un poco qué nos quieren decir cada uno de los elementos, de los conceptos que aquí se nos está refiriendo. Veamos ahora lo que se conoce con el nombre de interés simple, ¿vale? Es, como dice aquí, cuando depositamos una cantidad de dinero, de capital, que es la palabra que habitualmente se utiliza en un banco, lo que hacemos es dejar este capital en la entidad bancaria. Esta, a cambio, a veces, ahora bastante menos, pero nos da un tanto por ciento por el dinero que depositamos, ¿de acuerdo? La fórmula del interés necesita de ciertos elementos para calcularse. Uno es el capital, que es el montante que dejamos en el banco. Al beneficio que se obtiene se le llama interés. Cuidado con esto, porque interés a veces en el lenguaje habitual generalmente se refiere al tanto por ciento, y eso no es cierto. El interés es la cantidad de dinero que nos va a reportar el haber dejado este capital en el banco, ¿vale? Luego tenemos el rédito. Esto es lo que algunas veces se confunde con el interés, el rédito. Bien, el lenguaje, repito, aquí es muy importante porque tenemos que utilizarlo adecuadamente. Una cosa es el interés y otra cosa es el rédito, ¿vale?
el rédito se suele utilizar o en tanto por ciento o, ojo, en tanto por uno, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues generalmente nos interesa saber el interés que nos va a reportar dejar cierta cantidad de dinero. Aquí vais a ver que dentro de esta fórmula tenemos una R mayúscula, que la tenéis aquí, y tenemos una R minúscula. Ojo con esta cuestión, ¿vale? Porque aquí el personal se suele liar. Cuando el rédito lo damos en tanto por ciento, eso es la R mayúscula, el tanto por ciento. Pero para utilizarlo algunas veces lo utilizaremos con ese tanto por ciento, pero si lo dividimos entre 100 tenemos lo que se llama el tanto por uno, que es esta R minúscula. Veis que en las fórmulas puede aparecer la R mayúscula o la R minúscula. De hecho, cuando uno calcula el interés, está en la fórmula C capital con la C mayúscula. El tanto por ciento de rédito por el tiempo en años partido por 100. Esto nos da el interés. Este R partido por 100, el rédito, el tanto por ciento partido por 100, si lo sustituimos por la R, esta fórmula se transforma en C capital por el tanto por 1, que sería esta R minúscula, que es este R partido por 100, por tiempo. Cuando veáis la R minúscula, estamos hablando del tanto por 1, tanto por 1. Y cuando veáis la R mayúscula, hablamos del tanto por ciento. Generalmente las fórmulas están con el tanto por 1, con esta R minúscula, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir explicando en qué consiste. El interés simple no tiene en cuenta el dinero que te produce. El dinero que a ti te produce, estos 750, no se añaden al capital para producir más intereses, ¿vale? Esa es la diferencia precisamente que hay entre el interés simple y el interés compuesto que vamos a ver ahora. En estas fórmulas que veis aquí hay que llevar cuidado porque esto casi que yo creo que lía un poco más, porque aquí esta I minúscula que estáis viendo aquí, esta I minúscula que está aquí, sería la R, ¿vale? Sería esta R minúscula, que es el nombre habitual. Y estas fórmulas del interés simple que tenéis aquí es para cuando el tiempo o el plazo en el que vamos a tener ese dinero se mide en años, en meses o en días, ¿de acuerdo? Porque si os estáis dando cuenta, la fórmula cambia, ¿vale? Repito, esta I es esta R que tenéis aquí, la R mayúscula, ¿vale? Entonces, si tenemos un tanto por ciento, tendríamos que calcular de esta manera. Ojo a esto que es importante, ¿vale? Cuando el tiempo está en años, T en años, ¿vale? Cuando el tiempo está en años, el interés que se nos produce una cierta cantidad de dinero sería esta R mayúscula, repito, aquí la pone con una I, vamos a utilizarla dividido entre 100 por el tiempo. Pero sin embargo, si el tiempo está en meses, es decir, el interés sería C capital R partido por 1200, porque este R partido por 100, ¿de dónde sale este 1200? Que a veces pregunta la gente, ¿y esto por qué? Porque este R partido por 100, que es cuando está en años, si lo divides entre 12, lo pondrías el interés, por decirlo de alguna manera, el rédito por meses. Al dividir esto entre 12, esto lo que nos da es R partido por 1200, ¿de acuerdo? Y ese es el motivo de que cuando estás en meses aparezca R dividido por 1200, ¿vale? Al final simplemente es ese elemento, ¿vale? Y si estás en días, como dice aquí, si estás en días, es el tiempo en días, que esto es menos habitual en este tipo de interés, sería capital por R partido ahora por 36.000. El motivo es que divides 100 entre 360, divides R partido por 100 entre 360 y nos da esto que tenéis aquí, ¿vale? Por T. Aquí tenéis también qué pasaría si el tiempo está en semestres. Pues como semestres hay 2, en un año hay 2 semestres, este R partido por 100 se dividiría entre 2 y lo que nos
aparecería en la fórmula sería R partido por 200. Aquí lo tenéis. Es decir, si el tiempo se mide en semestres, esto sería igual a C por R partido por 200 por T. ¿De acuerdo? Estas serían las fórmulas. Esta R mayúscula es el tanto por ciento, que es lo que nos interesa, y de esa manera calcularíamos el interés que nos produce cierto capital que se deja a interés simple, recuerdo, estamos en el interés simple, en un banco, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Vámonos ahora al interés compuesto. Ya iremos haciendo algún ejercicio cuando vayamos avanzando. En el interés compuesto, lo que vemos, tal y como está dicho aquí, que el capital se va incrementando con los intereses que se producen, que esa es la diferencia entre el interés simple. Es decir, cuando tú dejas un dinero y al cabo de cierto tiempo, que aquí siempre juega un papel importante, te dan unos intereses, esos intereses, si tú no retiras el dinero, se suman al capital. Es decir, que el capital va aumentando y va produciendo nuevos intereses, ¿vale? Esa es la forma habitual en la que se trabaja en los bancos, ¿de acuerdo? Bien, al final, lo que hay que entender es que el montante final o la cantidad final que uno tiene después de cierto tiempo de dejar un dinero a interés compuesto se obtiene mediante esta fórmula. Quiero que observéis que aquí la R es la R minúscula, por lo tanto aquí va a el rédito se coge en tanto por uno, ¿vale? La R mayúscula es tanto por ciento y la R minúscula es en tanto por uno. El montante, que en algunas fórmulas también lo veréis como capital final, es decir, el capital que vas a recoger después, el montante, es el capital inicial por 1 más R minúscula, atención a la R minúscula, elevado a T, ¿vale? La fórmula no puede ser más sencilla. Esta R es el tanto por 1, tanto por 1. Es decir, que si a ti te dicen que el rédito de una operación va a ser del 3%, ¿vale? Para obtener esta R minúscula tienes que dividir esta R entre 100, es decir, lo que iría para la fórmula sería 0,03, que es el tanto por 1, que es la R minúscula, es decir, esto sería lo que habría que poner aquí en esta R, en esta fórmula, ¿de acuerdo? Si la pones con capital final, que en algunas fórmulas está puesto así, pues aquí se pone capital inicial, que es el que inicialmente dejas en el banco, y lo demás es exactamente igual. Si la pones como la tenéis aquí, pues sería esta. Volvemos otra vez al asunto de qué pasa si en vez de esta fórmula el tiempo está en años. Es decir, supones que te van a pagar el dinero que tú vas a dejar o no en años, cada año. Si tú lo tienes 2 años, pues cada año te pagan los intereses. ¿Qué pasa cuando te lo pagan en otros plazos? Pues entonces hay que dividir en esta R en las veces en las que vas a dividir el año. Es decir, la fórmula quedaría, como estáis viendo aquí, como el montante final sería el capital, y atención, ahora sería 1 más, y en vez de esta R sería R partido por N, y el tiempo estaría en esos periodos. Por ejemplo, si te pagaran los intereses cada semestre, esa N sería 2, porque cada año se divide en 2 semestres, y la fórmula sería M igual a C por 1 más R partido por 2 elevado a T, y este tiempo tendría que estar en semestres, ¿vale? Ahora haremos algún ejercicio y veremos cómo se aplica esa fórmula en distintos periodos de tiempo. Vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio. En este ejercicio nos piden cuánto tiempo, ojo a lo que se pide en los ejercicios, porque esto es lo que tendremos. ¿Cuánto tiempo se ha de invertir un capital de 12.000 euros al 2% de interés compuesto para llegar a obtener un montante? Aquí nos dan el montante final, si la capitalización, atención aquí, se produce trimestralmente. Vale, bien. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esto es un interés compuesto, y nosotros escribimos nuestra fórmula, ¿vale? Claro, aquí lo que sucede muchas veces es que uno se aprende esta fórmula y dice, el montante es igual al capital por 1 más R elevado a T, y pone esto.
Bien, pero esto es cuando la T está en años, porque vas o te van pagando los intereses cada año. Pero es que aquí dice que esto se produce trimestralmente, es decir, ¿cuántos trimestres tiene un año? Pues esa n de la que habla la segunda parte de la fórmula, aquí cada año se divide en 4 trimestres. Eso quiere decir que la fórmula en cuestión sería capital por 1 más r partido por 4, y esta t, que ahora se pone una t mayúscula, tendría que estar en semestres, no en años, ¿vale? Bien. Vamos a poner en esta fórmula cada cosa en su sitio, cada número en su sitio, ¿vale? Para que veáis qué es lo que sucede. Si nosotros colocamos el montante, es lo que vamos a tener al final, que es 12.325, igual al capital que has dejado, que son 12.000, aquí son 12.000, por 1 más R, que es el 2%, pero ojo, este 2%, y aquí vuelvo otra vez a recordar, es esta R mayúscula. La R minúscula que aparece en esta fórmula es el tanto por 1, que es 0,02, es decir, dividir esto entre 100. O sea que aquí aparecería 0,02 dividido entre 4 y elevado a t, que es lo que me están preguntando, ¿vale? Cuando me preguntan esto que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es acordarnos o aplicar, es decir, cada vez, aquí viene, con este ejercicio vamos a aprender dos cosas. Si yo tuviera que obtener cuánto vale esta m, pues haría la cuenta de aquí y esta t estaría. O si tuviera que obtener el capital, pues despejaría pasando esto para allá a dividir, pero cuando tienes que encontrar una cosa que está en un numerador, lo que se hace es aplicar logaritmos. Es decir, este ejercicio se hace aplicando logaritmos, porque es la única manera de bajar este exponente para poder calcularlo. De hecho, es más fácil trabajar, como veis aquí, sin poner los números que poniéndolos. Voy a poner los números para que lo veáis, ¿vale? Y voy a ir a hacer ese ejercicio despacio para que lo entendamos. Vamos a colocar aquí la fórmula, tal y como la estáis viendo ahí en los apuntes. Aquí sería 1 más r partido por 4 elevado a t. Lo que hacemos es aplicar logaritmos a ambos lados. Vamos a aplicar los logaritmos decimales. Si estas dos cosas son iguales, sus logaritmos también. O sea que esto será logaritmo de, y ahora voy a poner aquí un corchete, ¿vale? C por paréntesis 1 más r partido por 4 elevado a t. Si habéis seguido el tema en la parte de logaritmos, sabéis que hay unas propiedades en las que un producto se transforma en una suma. Aquí lo tenéis. Y luego el logaritmo de esto con este exponente, esta t, se viene aquí delante. Con lo cual, lo que tenemos es logaritmo de m igual a logaritmo de c más esta t que se baja adelante por logaritmo de 1 más r partido por 4. ¿Qué sucede? Que esta t se despeja, este logaritmo de c pasa al otro lado a dividir, vamos a ir haciéndolo despacio, 1 partido por este logaritmo de c pasa a este lado, logaritmo de m menos logaritmo de c. Ahora, esto que está multiplicando la t pasa al otro lado, y si la escribimos escribiendo la t en este lado, tendríamos logaritmo de m menos logaritmo de c partido por el logaritmo de 1 más r partido por 4. Ahora se ponen los números y tendríamos logaritmo de m, logaritmo decimal de 12.325, menos logaritmo de c, logaritmo de 12.000, partido por logaritmo de 1 más 0,02 dividido entre 4. Ahora, cogiendo la calculadora y haciendo esta cuenta, pues aquí nos dice, ya en los ejercicios cogeremos, que son 5,5, y atención, 5,5 ¿qué? T, que es lo que hemos calculado, son 5,5 trimestres. Porque el tiempo, este T, los periodos, en este caso, porque son divididos entre 4, se producen trimestralmente. Por lo tanto, estos 5,5 no son años, sino trimestres. Que si lo quieres pasar a meses, como cada trimestre son 3 meses, si lo multiplicas por 3 te dará, como veis aquí, 16 meses y medio. 16 meses y medio, ¿vale?
Esto es una forma de calcular el interés compuesto, en este caso el tiempo. Otras veces hay que calcular otra cosa y siempre es lo mismo. Colocar la fórmula, ajustar bien el tiempo, la R, no confundirse, y luego despejar aquello que te han pedido. Veamos ahora qué son las anualidades de capitalización. Aquí nos dice que es una capitalización. Una capitalización, para que nos entendamos, es lo contrario de un préstamo. Lo que hacemos es que vamos dando un dinero. Es como funcionan, por ejemplo, los planes de pensiones. Los planes de pensiones funcionan porque tú vas dando un dinero, por ejemplo, todos los meses, o todos los años, o cada 3 meses. Volvemos otra vez a que el tiempo, cuando se hacen las cosas, es importante. Vas haciendo una serie de pagos. El banco o la empresa financiera a la que se los haces te da un interés compuesto por ese dinero que tú vas dejando, y al cabo de un número determinado de años, de meses, en fin, de cualquier cosa esa, tienes un capital, ¿vale? Bien, aquí está explicado cómo se obtiene la fórmula. Lo que nos interesa es la fórmula, que es esta que tenéis aquí y que yo voy a copiar, ¿vale? Al final es una serie de cuestiones de progresiones geométricas que no viene al caso, y lo que sí nos interesa es la fórmula. Es decir, el capital que tú vas a tener al final se calcula de esta manera. La anualidad, que es la cantidad que vas dando por año, porque si os dais cuenta siempre se obtienen las fórmulas pensando que todo se hace por años, ¿vale? Al principio de cada año nosotros dejamos este dinero y ese dinero se convierte, esta R minúscula, ya hemos hablado de ella, esta es la fórmula, 1 más R elevado a esta T minúscula, que como resulta que estamos pensando que es un año, es en años, menos 1, cerramos, y dividido entre R. Esta es la fórmula. Si os dais cuenta, esta fórmula cambia cuando damos el dinero al principio de cada mes. Entonces esa R tiene que estar dividida entre 12, y la T, como estáis viendo aquí, es la T mayúscula porque el tiempo se mediría en meses. En general, si lo hacemos n veces al año, por ejemplo, cada semestre, pues entonces esta n sería 2 y esta T mayúscula serían semestre. Esta fórmula que yo acabo de poner aquí cambiaría si es cada n, pues entonces esta fórmula se ajusta, como estáis viendo, donde quiera que está la R, atención, porque cambiaría de esta manera: 1 más R partido por n, corchete, por 1 más R partido por n otra vez, elevado no a T minúscula, sino a esta T, a estos periodos que tienen que ver con en cuántos periodos se ha dividido el año, menos 1 partido por R partido, siempre donde está la R, donde quiera que esté la R, aparece dividida entre esa R. De tal manera que si cada aportación la hacemos al principio de cada mes, esa R va dividida entre 12 en cada sitio, y la T sería meses, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Más que hacerlo, casi que lo vamos a desglosar tal y como viene aquí realizado. Mirad, vamos a este ejercicio. Una persona al cumplir los 40 años decide hacer un plan de ahorro. Llega con el banco a un acuerdo de capitalizar. Este es un problema de capitalización. Segunda cosa importante, trimestralmente, al 3% anual, depositando 90 euros al inicio de cada trimestre. ¿Qué capital tendrá al cumplir los 60 años? ¿Vale? Bien, vamos a aclarar las cosas. Bien, mirad, los periodos son trimestrales. Lo dice aquí, trimestrales. Eso quiere decir que la n de nuestra fórmula, ¿cuántos trimestres tiene un año? Pues 4, va a ser 4. ¿Vale? Bien. Queremos el capital final, es decir, esto es lo que va a tener cuando tenga 60 años. ¿Vale? R minúscula de la formulita, como tiene un 3% anual, va a ser 0,03. Recordad otra vez que esta es la R mayúscula y nosotros tenemos que dividir entre 100.
La cantidad de dinero que se deja al principio de cada trimestre son 90 euros. Son 90 euros. Bien, vamos a escribir la fórmula. Capital, claro, la fórmula al final no tiene uno más remedio que aprendérsela. Está por 1 más R partido por 4, recordadlo. Estamos en este caso, aquí, corchete, 1 más R partido por 4 elevado a esta T mayúscula, que es el número de trimestres, ahora lo veremos, menos 1, partido por R partido por 4. Si os dais cuenta, lo que hacemos ahora es colocar cada cosa en su sitio. A, 90 por 1 más 0,03 dividido entre 4 por corchete 1 más 0,03 dividido entre 4 y atención, ¿por qué pone aquí 80? Porque de los 40 a los 60 son 20 años, pero cada año son 4 trimestres, o sea, multiplicado por 4 nos da 80 trimestres. No son 20 años lo que se pone aquí, sino vamos a borrar esto, que esto lo he puesto mal. Esto va con un aquí, ahora el 80 va aquí menos 1 y aquí 0,03 dividido entre 4. Esta cuenta, que de momento vamos a dejar, repito, cuando veamos los ejercicios, esto se hace con la calculadora, pero hay que hacerla toda a la vez, ya, porque esto salen muchos decimales y al final podemos tener un problema, ¿de acuerdo? Esto sale 989,015, 989.015, a ver si me he equivocado, 989.015 euros, que es lo que va a tener. Deja 90 euros cada trimestre, se van sumando los intereses y al final tendrá ese dinero. Claro, encontrar que te den ese tanto por ciento anual es bastante difícil, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos visto un ejemplo de un ejercicio que se llama de capitalización. Vamos a ver ahora las amortizaciones. Explican también aquí en los apuntes la tasa anual, pero la tasa anual equivalente, esto no lo vamos no lo vamos a dar y nos vamos a ir directamente a las amortizaciones, ¿vale? Una amortización es una cosa parecida a una capitalización, pero con la diferencia de que aquí, en vez de darle tú el dinero al banco, es el banco el que te presta el dinero a ti y tú se lo tienes que devolver mediante unas cantidades mensuales, semestrales, etcétera, etcétera, lo que habitualmente se conoce como un préstamo. De aquí nos vamos a ir otra vez a las fórmulas, ¿vale? ¿Cómo saber cuánto hay que pagar? La D, esta que estáis viendo aquí, es porque ahora lo que tienes es una deuda que tienes que amortizar, es decir, devolver, y la fórmula, digamos, cuando la cosa va por años, sería esta que tenéis aquí. Lo que tienes que pagar cada año, porque ahora esta se iría por año, sería la deuda, es decir, el dinero que te han prestado, por el rédito, aquí multiplicado por 1 más R elevado a T, que estaría en años, partido por 1 más R elevado a T menos 1, ¿vale? Esta sería la fórmula para cuando estamos trabajando el año. Ya sabéis que esto no es lo habitual es que un préstamo se devuelva por meses. Esta sería la fórmula para trabajar por meses, porque lo que tendrías que pagar cada mes, porque en este caso el año se ha dividido en 12 meses, por lo tanto esa N que se divide siempre, por la que se divide siempre la R, serían meses. Y esta T mayúscula sería también el tiempo en meses, es decir, la fórmula cambiaría y sería esta que tenéis aquí. D por cada donde quiera que está la R dividido entre 12, 1 más R dividido entre 12, la T ahora se escribe de esa manera porque ahora no son años, sino serían meses, y aquí sería
pues 1 más R partido por 12 elevado a esta T mayúscula menos 1. En general, si es por semestre, es decir, si en los periodos en los que divides el año ya no son meses, son n divisiones, pues la fórmula cambia únicamente dividiendo la R entre n. 1 más R partido por n, esta T estaría en semestres o en meses o en trimestres en función de cuántos trozos hubiese hecho el año, y aquí pues tendríamos lo mismo, 1 más R partido por n elevado a T menos 1, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer? Pues fundamentalmente entender y aprenderse esa fórmula. Mirad, esta la vamos a explicar aquí sencilla. Nos venden un coche por 1.800, pero queremos pagarlo en años. En años no, aquí nos está diciendo que debemos pagarlo mensualmente, al 2% anual. Pues mirad, esta sería la fórmula. Como es mensual, tenemos el 12 aquí, y esta R sería 0,02, y esta T, si lo queremos pagar en 2 años, pues tendría que ser 24, porque los años tienen 24 meses. Colocas cada cosa en su sitio, esta operación se hace de golpe en una calculadora y te da que cada mes tendrás que pagar 76,58 euros, ¿vale? Lógicamente, si esto lo multiplicas por 24 meses, te sale los 1.800 que vale el coche, más el interés que la entidad financiera se queda por adelantarte ese dinero, ¿de acuerdo? Al final, como estáis dando cuenta, es simplemente aplicar una fórmula. Terminamos con esta última parte del tema, lo que es la teoría. Además de estos vídeos con la teoría explicada, aparecerá también pronto un vídeo con ejercicios de cada una de las partes para refrescar un poco la memoria. Os invito a que vayáis aprendiendo estas fórmulas y conociendo esta parte, porque en realidad es de las partes más sencillas, porque simplemente es saberse una fórmula y aplicarla, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí, y el siguiente vídeo que veremos será un vídeo con ejercicios de todo este tema. Venga, hasta luego.